Le bendiga a todos en esta hora, a todos nuestros hermanos que están conectados aquí en la ciudad de Gainesville, Georgia, Lula, Flower Bryant, otras partes de los Estados Unidos, en algunos países de Centroamérica, América del Sur y España, algunos en Canadá también. Dios les bendiga. Esta mañana vamos a iniciar una serie de 3 mensajes que hemos titulado El destino profético de las naciones. En los próximos 2 mensajes vamos a hablar específicamente del destino profético de los países árabes, Egipto, todos estos países alrededor de Israel. Al sur de Israel, Egipto, Arabia Saudita, a un lado en la parte la parte este de Israel, Jordania, Irak, Irán, en la parte norte, Siria, Turquía, Rusia, en la parte este, el Líbano, y en África, Libia y Sudán. Todos estos países tienen que ver con profecías bíblicas y están mencionados ya sea con sus nombres actuales o con sus nombres proféticos, como en el caso de Sudán es Cus, en el caso de Libia es Cus, en el caso de Turquía, Togarma, Gomer y Togarma, en el caso de Rusia, Gog y Magog, en el caso de Irán, Persia, etcétera, etcétera. En el caso de Libia es Fut. Esos son sus nombres proféticos y vamos a verlos en el transcurso de estos estudios. Vamos a ir a nuestro libro, en nuestra Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y versículo 10. Es muy importante que usted tenga una Biblia en sus manos. Es muy importante que usted verifique lo que dice la palabra de Dios, para que cuando estas cosas acontezcan, que ya están aconteciendo, ya están en progreso, usted pueda interpretar a la luz de la Biblia, de la palabra profética revelada a los profetas de la Biblia, no a ningún profeta moderno, para que usted pueda entender lo que pasa en el mundo. Leamos la palabra del Señor una vez más, Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Padre, al abrir tu palabra, te pedimos una bendición sobre cada persona que en este momento escucha tu palabra. Te rogamos que abras su corazón, su interés en su mente, en su espíritu, para poder escuchar en el transcurso de este tiempo la declaración profética de tu palabra sobre el destino profético de las naciones, particularmente en este día de los países árabes. Te rogamos, Señor, por la salvación de todas estas naciones en el Medio Oriente, por la salvación de las personas en Egipto, en Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irán, Irak, Siria, Turquía, Rusia, el Líbano. Pedimos también por la gente en Sudán y en Egipto, Señor, y en Libia y el resto de países en el Medio Oriente, donde hay personas que están esclavizadas por una religión contraria al Evangelio de Cristo. También te rogamos por la salvación de la nación de Israel, por la salvación espiritual, no solamente física,
por la salvación espiritual, que el pueblo judío pueda venir al conocimiento del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. El texto bíblico, Dios nos dice en su palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice el Dios de la Biblia. No hay otro Dios, nada hay semejante a mí. No hay nada que se parezca al Dios de la Biblia, nada que se pueda igualar al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es único, porque solamente hay un Dios en todo el universo. En el verso 10 nos dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Las naciones del mundo tienen astrólogos, hechiceros, brujos y adivinos y astrólogos que adivinan el futuro. Lo adivinan contemplando las estrellas del cielo para pronosticar el futuro, contrario a la palabra de Dios. Por la adivinación, por medio de espíritus demoníacos, para anunciar el futuro, para engañar, para mentir al mundo. Los profetas de la Biblia hablan por la revelación del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el único que tiene la capacidad, el conocimiento, el poder de poder anunciar el futuro, de profetizarlo, sus más mínimos detalles, es solamente el Dios de la Biblia, por la revelación divina a los profetas de la Biblia, no a los profetas modernos. Estos profetas modernos no son certificados por Dios. La Biblia claramente dice que no hay más revelaciones. Dios ya se reveló en su palabra a través de los profetas de la Biblia. Cuando hablamos del destino profético de las naciones, Dios ha anunciado con miles de años de anticipación el destino profético de cada nación en el mundo, en todos los continentes, en todas las culturas, en todos los idiomas. El término destino tiene que ver con el lugar donde va dirigido alguien o algo. El destino tiene que ver con la función que se le da a alguien o a una cosa. Tiene que ver con el plan, o un plan, en este caso divino, que no puede ser modificado. Por ejemplo, cada mujer tiene un destino profético. Su destino profético es dar a luz a hijos. Y las mujeres tienen algo que no tiene ningún hombre. Tienen un vientre. Y en ese vientre pueden desarrollar la existencia de un bebé hasta el momento de dar a luz. Solamente las mujeres pueden hacer esto. Entonces ellas tienen un destino profético: multiplicar y dar a luz a todas las personas que hemos nacido en este mundo. La nación de Israel tiene un destino profético. Su destino profético era darnos los apóstoles, los profetas, la Biblia y un Salvador. María, la María de la Biblia, no la María pagana, católica romana, la María de la Biblia, la sierva de Dios, tenía un destino profético, y es que su vientre sería usado para dar a luz al Salvador del mundo, a Cristo Redentor, al Mesías, Dios manifestado en carne. Vuelvo a repetir,
Cada nación tiene un destino profético. Cada familia tiene un destino profético. Cada persona tiene un destino profético. Y el destino profético de las naciones está determinado por esta declaración bíblica dada al pueblo de Israel miles de años con anticipación. En el libro de Deuteronomios capítulo 28, la Biblia establece desde el verso 1 hasta aproximadamente el verso número 8 los detalles del destino profético de las naciones. Y la Biblia dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, oiga bien esto, todos los mandamientos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El país de la India es un país riquísimo, con tremendos recursos naturales. Podría ser una de las naciones más prominentes en el mundo, más próspera en el mundo. Pero la religión que se practica en la India, donde se adoran millones de dioses diversos, ha producido la miseria y la pobreza que el país de la India tiene. De esta misma manera, la miseria que muchos de nuestros países en América Latina sufren es por causa de la religión. Si el más grande problema no es la política, es la religión. Porque esa religión no solamente actúa como un poder religioso, pero como un poder político, dominando a todos los gobiernos de la tierra. La manera que una nación puede ser exaltada es solamente cuando obedece los mandamientos de la palabra del Señor. Cuando una nación obedece los mandamientos de Dios, mire las bendiciones que vienen. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estas bendiciones, este éxito, está predeterminado en la obediencia a los mandamientos de Dios en su palabra. Si una nación quiere cumplir su destino profético desde el punto de vista de glorificar el nombre de Dios y ser una nación próspera, inevitablemente tiene que sujetarse a los mandamientos de la palabra de Dios. Nuestra nación se ha apartado de los caminos de Dios. Y los 10 mandamientos que antes estaban por todos lados, en todas las cortes y en todas las oficinas de gobierno, están siendo derribados por todos lados y quemando Biblias por todos lados, como un indicativo de que esta nación está abiertamente rechazando a Dios y su palabra. Vea, cuando una nación rechaza a Dios, el destino profético está establecido. En el verso 15 dice la Escritura: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Uno de los 10 mandamientos, dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No harás esculturas ni imágenes de ninguna cosa. La miseria de nuestros países está determinado por la violación de la palabra de Dios. No hay ningún gobierno que lo pueda corregir, porque ya está decretado con anticipación el destino profético de las naciones. Lo que pasa es que la nación determina si será bendecida por Dios o maldecida por Dios, basado en la obediencia a su palabra. El verso 16 dice así: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviarás contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, para que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás abandonado. Y más adelante empieza a hablar también de enfermedades ya existentes en Egipto, como es el SIDA. Y en los textos subsiguientes encontramos todos los síntomas del SIDA. Entre ellos, verso 22, tisis, fiebre, inflamación, ardor con sequía, añublo, úlcera, tumores, sarna. Y luego más adelante dice: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales Jehová te llevará. Y en el verso 35 dice: Jehová te herirá con pústula desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, sin que puedas ser curado. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomios, versículo número 19, Moisés le dice al pueblo de Israel y a las naciones de la tierra, declara Dios en su palabra. Dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Cuando una nación decide seguir la idolatría, como México, Nicaragua, Colombia, solo para mencionar algunos países de nuestro continente, ¿qué es lo que vemos en estos países? Vemos miseria, vemos revoluciones, vemos guerrillas, vemos tráfico de droga. ¿Por qué razón? Porque estas naciones han decidido pervertir el Evangelio de Jesucristo y actuar en contra del Evangelio de Jesucristo, y por eso tenemos los problemas que tenemos en nuestras naciones. Todo está determinado por el rechazo a la palabra de Dios. Entonces el destino profético de las naciones está predeterminado. La nación escoge: si quiere la bendición, tiene que buscar al Dios de la Biblia. Si quiere la maldición, solamente tiene que rechazar al Dios de la Biblia, y la maldición no se hará esperar en estas naciones. Gracias a Dios que aunque las naciones en general no buscan de Dios, y los gobiernos de ningún país de América Latina buscan el camino de Dios, aunque se declaren como cristianos, hay personas dentro de esos países que han abrazado la bendición de Dios en sus vidas y han confesado a Jesucristo
como el Señor y Salvador de sus vidas. Y después de haber sido borrachos o traficantes de droga o pandilleros, ahora conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sus vidas han sido transformadas. Ahora tienen familias, tienen hijos. Ahora son personas de bien, gracias al Evangelio de Cristo, no a la religión, gracias al Evangelio de Jesucristo. El destino profético de las naciones árabes, igual, está determinado por el problema de la religión. Vamos a ver nuestro primer destino profético en un momento, pero veamos que la Biblia nos presenta desde el punto de vista profético y divino el destino profético de las naciones con miles de años de anticipación. Lo que pasa en las naciones no es una casualidad, no es producto de la casualidad, no es algo incidental, es algo que acontece como resultado de abandonar los caminos de Dios. No existe libro sagrado más preciso y detallado que la Biblia, la eterna palabra de Dios. Las cosas que más nos apasionan, las cosas que más queremos en la vida, pueden hacer dos cosas en nosotros: o apartarnos de los caminos de Dios, o acercarnos a los caminos de Dios. En América Latina, gran cantidad de personas aman el catolicismo romano. Han escogido el camino equivocado, no el camino de la Biblia, el camino de la perversión del Evangelio de Jesucristo. En el país de la India, la inmensa mayoría de personas han seguido el camino del hinduismo, una religión falsa. No han seguido el camino del Evangelio de Cristo, y eso explica las condiciones en el país de la India. Los países musulmanes han escogido el camino equivocado, el camino de la maldición. Se han apartado de los caminos de Dios, han rechazado a Jesucristo, han negado que Cristo murió en la cruz del Calvario, han negado que Jesucristo es Dios, que es Hijo de Dios y que Dios no es encarnado, Dios encarnado. Como resultado, estos países han escogido la maldición de Dios. En ella, en la palabra de Dios, encontramos detalles de personajes como el rey Ciro en Persia, Nabucodonosor en Babilonia, el faraón en Egipto. Encontramos nombres de lugares: Nínive, Egipto, Jerusalén, Beirut, Líbano, está en profecía bíblica, Damasco en profecía bíblica, Pérgamo en el país de Turquía, lo encontramos en profecía bíblica, Persia, el país de Irán, en profecías bíblicas, Arabia Saudita como Seba y Dedán. Encontramos nombres de lugares, nombres de ríos importantes en el Medio Oriente: río Éufrates y río Tigres en el país de Irak, río Nilo en el país de Egipto. Más adelante veremos el destino profético del río Nilo en la palabra del Señor. Muchos de esos eventos cumplidos ya son parte integral de la historia de todos los pueblos de la tierra. Veamos en primer lugar el destino profético de Israel, Siria y Egipto. Veamos ahí en la palabra del Señor. Vamos a irnos a Isaías capítulo 19, versículos del 21 al 23. Bien importante que ubique este pasaje bíblico en su Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mire qué importante lo que dice: el destino profético de Israel, Siria y Egipto. Egipto se encuentra al sur de Israel y Siria se encuentra al norte de Israel. Y dice la palabra de Dios. Quiero aclarar que el país de Siria y Egipto cesarán de ser musulmanes y adorarán a Cristo junto con la nación de Israel en el futuro. Dice el verso número 21: y Jehová será conocido de Egipto,
Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, ofrenda, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una carretera. La palabra calzada es una carretera. Una carretera desde Egipto hasta Siria. Egipto en el sur hasta Siria en el norte. Inevitablemente la carretera tiene que pasar por Israel. No hay otro lugar donde puede pasar. Si la mueve mucho a la derecha, la tiene que pasar por el agua, en el mar Mediterráneo. Si la mueve mucho a la izquierda mía está el país de Jordania, el río Jordán, tiene que pasar inevitablemente dentro de Israel, la carretera, desde Egipto por Israel hasta Siria. En aquel tiempo, verso 23, habrá una calzada, una carretera, de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egiptos en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Los musulmanes las personas musulmanas en Egipto y en Siria cesarán de ser musulmanes para adorar a Jesucristo. Eso está en el futuro. Es una profecía bíblica que aún no se ha cumplido. Como podemos ver, el destino profético de las naciones como Siria y Egipto es que la religión que ahora abrazan como la religión verdadera y adoran a Alá, que realmente no es el Dios de la Biblia, porque en el Corán hay 99 nombres para Alá, y uno de los 99 nombres dice que Alá es el más grande engañador. En la Biblia, el más grande engañador es el diablo. Juan capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es el padre de mentira, no hay verdad en él, él miente desde el principio. Entonces Alá, que es el diablo realmente en la Biblia, los musulmanes cesarán de adorarlo en Egipto y en Asiria para adorar a Jehová de los ejércitos. Y la otra cosa importante, que los asirios y los egipcios cesarán de ser enemigos de Israel en el futuro. En este momento hay un acuerdo de paz entre Egipto e Israel, pero no hay un acuerdo de paz con Siria. Continúan siendo enemigos beligerantes. Continúa Israel atacando muchas instalaciones militares iraníes en territorio sirio por los pasados 2 años. Las últimas semanas, Israel ha conducido varios ataques de grande escala en el territorio sirio, instalaciones iraníes en territorio sirio. Vayamos al verso 24 del mismo capítulo, versículo 24. Veamos lo que dice el texto. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Oiga bien, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Verso 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. El Corán no tiene la última palabra. Alá no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Veamos en segundo lugar, ya ahora específicamente, el destino profético de la única ciudad que queda parada en todo el país de Siria. El país está altamente destruido, pero hay una ciudad que todavía queda intacta. Es la ciudad de Damasco.
Y veamos en segundo lugar el destino profético de Damasco. La ciudad de Damasco es la capital del país de Siria, ubicada al norte de Israel. Ahí tenemos un mapa del Medio Oriente, y en ese mapa del Medio Oriente vemos la distancia que existe entre la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Damasco al norte. Solamente toma aproximadamente 135 millas para viajar, aproximadamente 16 minutos para llegar a la ciudad de Damasco. Damasco es la ciudad más antigua del mundo que ha sido habitada de manera continua por los pasados 4.000 años. La ciudad de Damasco ha sido próspera en mercados, monumentos y mezquitas, perfumada con mirra y especies aromáticas. Cerca del mercado, en la ciudad de Damasco, se encuentran las ruinas del templo de Júpiter, huella de que Damasco era una ciudad dominada por el Imperio Romano. Sin embargo, la ciudad de Damasco está en proceso de ser destruida completamente. Hace unos días, la semana pasada, se llevó a cabo una explosión gigantesca en la ciudad de Beirut, en el Líbano, país que se encuentra al oeste de Israel. Si ustedes miran el mapa en esta dirección, con el norte a este lado, el oeste se encuentra a la izquierda de ustedes. En esa ciudad se dio una explosión gigantesca de amonio de nitrato, 2.700 toneladas de amonio de nitrato, que equivale probablemente a varios millones de libras. Allí habían misiles también. Allí también hubo una explosión de litio metálico. En ese lugar no solamente había amonio de nitrato, sino litio metálico, y esto produjo una explosión que dejó en el espacio la forma de un hongo, indicando una especie de explosión nuclear. El país de Líbano, el grupo terrorista Hezbollah, había prometido a Israel destruir la ciudad de Tel Aviv, donde Israel tiene tremendos depósitos de amonio de nitrato, y resulta que lo que querían hacer contra Israel les aconteció a ellos. Bueno, Damasco está sentado sobre armas químicas. En la guerra del Golfo Pérsico, la guerra contra Irak también, una de las razones por qué Irak fue invadido por una coalición de 29 países del mundo que vinieron desde tierras lejanas, encontramos que las armas químicas que tenía Saddam Hussein fueron transportadas al país de Siria, a la ciudad de Damasco. La ciudad de Damasco también está sentada sobre una cantidad de armas químicas. Veamos lo que dice la Biblia en Isaías 17:1. Isaías 17:1. Y luego vamos a explicar un poco sobre esto. Isaías 17:1 dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Beirut, aunque no fue destruida totalmente, gran parte de la ciudad está en ruinas por la explosión que hubo de amonio de nitrato y litio metálico. La ciudad de Damasco será destruida y será convertida en un montón de ruinas. Si usted estudia sobre el estado físico del país de Siria, el país está altamente destruido. Ha sido destruido por la participación de los iraníes, los rusos, los turcos, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ISIS, Al-Qaeda, Turquía, y los continuos ataques de Israel sobre este país. Pero la ciudad de Damasco continúa de pie. Pero la Biblia dice que la ciudad de Damasco será un montón de ruinas.
Versículo 10. La causa de la destrucción. Damasco escogió rechazar al Dios de la Biblia y en lugar de buscar la bendición del Dios de la Biblia, escogió la maldición de Dios. Y esto es lo que dice el verso 10. La causa, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Versículo 14. Mire cuánto durará la destrucción. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. La Biblia da a entender que la ciudad de Damasco será destruida en el transcurso de una noche. Estos son los dos posibles escenarios de esa destrucción. O acontece en la ciudad de Damasco un accidente con todas las armas químicas que tienen, como el que aconteció en el Líbano, y Damasco se autodestruye, primer escenario, y deja de existir en el transcurso de una noche con una sola explosión. O si Israel se ve amenazado de que los sirios van a lanzar un ataque químico contra la población de Israel, Israel no tendría ninguna otra opción que destruir la ciudad de Damasco en el transcurso de una noche, y eso tiene que ser con armas nucleares. Esos son los dos escenarios. Esa guerra está pendiente, está en la superficie. Constantemente en la ciudad de Damasco, el gobierno de Siria es una amenaza contra la seguridad de la nación de Israel. Ya en el país de Siria hay tropas iraníes, tropas rusas, tropas de Turquía, ya en preparación para una futura invasión contra Israel. Y la chispa que va a encender este problema es lo que acontezca en la ciudad de Damasco. El 13 de abril del año 2018, el presidente de los Estados Unidos dio este discurso relacionado con el país de Siria. Dijo así, cito: mis conciudadanos, hace un momento ordené a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que lanzaran ataques de precisión contra objetivos relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Se está llevando a cabo una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido. Les agradecemos a los dos. El sábado pasado, el régimen de Assad desplegó nuevamente armas químicas para masacrar a civiles inocentes, esta vez en la ciudad de Duma, cerca de la capital siria de Damasco. Esta masacre fue una escalada significativa en un patrón de uso de armas químicas por ese régimen tan terrible. Estados Unidos no busca una presencia indefinida en Siria bajo ninguna circunstancia. A medida que otras naciones incrementen sus contribuciones, esperamos el día en que podamos traer a nuestros guerreros a casa, y grandes guerreros que son. Al mirar alrededor de nuestro mundo tan problemático, los Estados Unidos no se hace ilusiones. No podemos purgar el mundo del mal ni actuar en todas partes donde hay tiranía. Ninguna cantidad de sangre o tesoro estadounidense puede producir paz y seguridad duradera en el Medio Oriente. Es un lugar problemático. Intentaremos hacerlo mejor, pero es un lugar problemático. Estados Unidos será un socio y un amigo, pero el destino de la región está en las manos de su propia gente. Estados Unidos tuvo la oportunidad de destruir Damasco. La razón por qué no lo hizo es porque no es este el país que lo tiene que hacer. Porque la Biblia dice
que Israel es martillo y arma de guerra en las manos de Dios para destruir reinos en derredor. Eso dice la palabra profética. La pregunta es, vamos a ir al texto bíblico, ¿cómo será destruida entonces la ciudad de Damasco? Esto es lo que declara la Biblia. Israel es su instrumento. Vayamos a Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, versículos 20 al versículo 22. Dice así la palabra de Dios: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. ¿Qué le parece? La bendición de Dios sobre el pueblo de Israel es obvia. Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo que en él serían benditas todas las naciones y que él sería bendición a todos los pueblos de la tierra. El pueblo de Israel nos dio a Jesucristo. Por medio de este pueblo, Dios se encarnó, manteniendo una línea genealógica a través de la historia hasta que naciera la persona indicada que venía desde Set en el libro de Génesis hasta traernos a Jesucristo en la persona de María. Esa bendición de Dios, veamos Levíticos capítulo 26, versos del 7 al 8. Levítico capítulo 26, versículo 7 y versículo 8. Esto ha acontecido en repetidas ocasiones en las diferentes guerras que Israel ha peleado en el año 1948, 1953, 1967, la guerra de los 6 días, 1973, la guerra del Yom Kippur, y las otras guerras que ha peleado con el grupo Hamas en Gaza y el grupo Hezbollah en el Líbano. Dice la palabra de Dios: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. En la guerra del Yom Kippur, en la frontera con Siria, habían solamente unos cuantos tanques israelitas defendiendo la zona en los altos del Golán, en la frontera con Siria. Y ellos vieron venir una división de tanques hacia ellos. Hicieron lo que pudieron para tratar de detener a una división de tanques que, de haber penetrado el lugar, se hubieran tomado toda la área del mar de Galilea. Pero se cuenta en la historia, después de la guerra, le preguntaron a los sirios por qué se regresaron, por qué no procedieron a atacar a Israel en ese frente. Dijo: es que vimos a miles de soldados reunidos en el lugar y nos dimos cuenta que no les podíamos hacer frente con la cantidad de personas que teníamos, y nos regresamos. Ahí solamente habían 3 tanques nada más. La única explicación es que una gran cantidad de ángeles se presentaron en el lugar y ellos tuvieron que retroceder. Con el grupo Hamas en la faja de Gaza, cuando han lanzado misiles a Israel, le han preguntado: si ustedes lanzan tantos misiles, ¿por qué no pueden causar daños considerables a Israel? ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos? El Dios de ellos los desvía y caen en el desierto. Dios pelea las batallas del pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice:
Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Estos milagros no son recientes, lo hemos visto a través de toda la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 41 del verso 12 al 13. Isaías 41 del 12 al 13. Dice las Escrituras: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Oye, ven esto. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En la guerra de independencia de Israel en el año 1948, en la guerra de los 6 días de 1967, en la guerra del Yom Kippur en el año 1973, Israel se confrontó a más de 5 ejércitos, no teniendo la capacidad militar que tiene el día de hoy. Sin embargo, los derrotó a todos y tomó territorios, tanto en el desierto del Sinaí, como en Jordania, como en los altos del Golán. Cada vez que ha habido una guerra, no solamente Israel ha derrotado a sus enemigos, pero también ha expandido sus territorios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que ellos serían bendición. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Dios es fiel a su palabra. Abraham falló, pero Dios no falló. Y en el sacrificio que hubo, Abraham, Dios lo colocó a dormir, porque sabía que iba a fallar. Solamente Dios caminó en medio del sacrificio. Por eso el pacto permanece en pie, porque el único que caminó en medio del sacrificio fue Dios, y Él es fiel. Es fiel hasta el día de hoy. Ahí está la nación de Israel, regresando de los 4 puntos cardinales de la tierra, para demostrar que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Veamos unos detalles más sobre el país de Siria, particularmente sobre la ciudad de Damasco. Veamos el libro de Amós capítulo 1 del 3 al 5. Amós capítulo 3. Encontremos el pasaje bíblico y veamos algunos detalles más sobre la destrucción de esta ciudad. Amós capítulo 1, versículos del 3 al 5. Amós capítulo 1, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebrantaré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén y el pueblo de Siria serán transportados a Kir, dice Jehová. Otro pasaje bíblico más, Ezequiel capítulo 29. Libro de Ezequiel capítulo 29. Versículos 23 al verso 29. Ezequiel capítulo 49, dije, ¿verdad? Déjeme ver. No, realmente es Jeremías 49. Jeremías 49. Jeremías 49, del versículo 23 al 27. Vea lo que dice la palabra de Dios. Acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfat, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegar. Se desmayó Damasco, se volvió para huir
y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirán la casa de Ben-Hadad. Este es el destino profético de la ciudad de Damasco. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Dios de su salvación, y porque han hecho cosas contrarias con la nación de Israel a través de su historia. Y el momento ha llegado para traer el juicio de Dios. Han tenido 4000 años de oportunidad de buscar los caminos de Dios, pero se han apartado de los caminos de Dios. Y la misericordia de Dios tiene un límite, y el día del juicio de Dios también tiene un día, una hora, un minuto y un año. Y esto parece que se avecina contra la ciudad de Damasco. Veamos en tercer lugar el destino profético de Egipto. Vayámonos una vez más al libro de Isaías, capítulo 19, versículos 1 y versículo 2. Aunque nosotros veamos problemitas allá en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Guatemala, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, el centro de la atención profética está en el Medio Oriente. Y la cosa cada día está un poquito más crítica. Isaías 19, del 1 al 2. Dice el texto: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. No solamente en este momento temblarán los ídolos. Cuando Jesús venga en su segunda venida, temblarán todos los ídolos de la tierra, y serán lanzados a las cuevas de los murciélagos, a la oscuridad de donde vinieron. Catolicismo romano en América Latina, promotor número 1 de la idolatría, ha traído maldición a los pueblos de América Latina y ha robado la oportunidad a nuestros pueblos para que conozcan el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El único medio de salvación para el hombre es Cristo Jesús. Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando las personas adoran ídolos, están adorando demonios. Y Dios aborrece el hecho de que las personas, en lugar de clamar al Dios de la Biblia, claman a ángeles caídos, a demonios. Y esto produce la ira de Dios. Versículo número 2. Eso explica la situación que tiene Nicaragua. La tremenda idolatría desde el gobierno hasta todas las personas en el país, excepto los que han conocido el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Verso número 2. Mire: levantaré egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿No es esto lo que está pasando en Estados Unidos también, en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Seattle, Portland, Atlanta? Los americanos matándose unos contra otros. ¿Por qué? Derribando los monumentos de los 10 mandamientos, quemando Biblias. ¿Qué cree que va a pasar en una nación que abandone los caminos de Dios? La maldición está garantizada. La prosperidad, la paz de una nación está determinada por la obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Nicaragua necesita saber que si no regresa a los caminos de la Biblia, a los mandamientos de la palabra de Dios, no habrá ninguna maniobra política, diplomática o económica que pueda restablecer la estabilidad en esta nación. Porque el problema es espiritual, es más que político.
Es más que religioso, es espiritual. Y el problema lo ha perpetuado la religión tradicional en nuestro continente. Por eso tenemos revoluciones en América Latina, amado. Revoluciones en Cuba, revoluciones en El Salvador, revoluciones allá en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua. ¿Por qué? Porque han abandonado al Dios de su salvación. Las naciones han decidido buscar el camino contrario de Dios, buscar alternativas lejos de los caminos de Dios. Solamente la Biblia, el estudio de la Biblia, el conocimiento del Evangelio de Cristo, la fe en Cristo y en su palabra es lo único que puede traer estabilidad a una nación. ¿Por qué los egipcios se van a matar unos contra otros? Ya pasó en la primavera, esa primavera revolucionaria que hubo en Egipto. Se mataron unos contra otros, hubo una revolución, derrocaron al gobierno, vino otro gobierno y también se fue este hombre llamado Mohamed Morsi. ¿Por qué? Porque la nación es idólatra. Ha adorado desde su historia toda cantidad de dioses. En el año de 2013 tuvo lugar una serie de protestas en Egipto conocida como la Primavera Árabe, que derrocó al gobierno musulmán de Mohamed Morsi. Mohamed Morsi ya está muerto en este momento. Según las profecías bíblicas, los egipcios cesarán de ser musulmanes. Vayamos a Isaías 19:19. Isaías 19:19. Los que me escuchan, si usted se aparta de los caminos de Dios, si usted rechaza los principios de la Biblia, si usted deja de considerar la Biblia como la palabra de Dios y seguir sus caminos, no se asuste de las cosas que acontecerán también en su vida. En aquel tiempo, dice la Biblia, oiga bien, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Junto a la frontera de Israel colocarán monumento a Jehová y altar a Jehová en medio de la tierra de Egipto. Los musulmanes cesarán de tener control del país de Egipto y el país de Siria. Y hay otros países también. Irán en el futuro también va a cambiar cuando veamos el destino profético de Irán. La Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los pueblos buscan religión. El camino de la salvación es revelación. La revelación se encuentra en las páginas de la palabra de Dios. Por eso los que somos predicadores del Evangelio de Cristo debemos predicar el Evangelio que está escrito en las páginas de la Biblia. No debemos de parpadearle a nadie. No podemos disculparnos de nada de lo que dice la Biblia. Esta es la palabra de Dios. No podemos interpretarla a nuestro gusto. No podemos reinterpretar eventos bíblicos en contextos revolucionarios como lo hacen en algunos países las revoluciones que hay en nuestras naciones. Hay eventos que no se repiten. Pedro caminó sobre las aguas y nunca caminó dos veces. Moisés es la única persona que fue llamada desde una zarza ardiendo. Ninguna otra persona ha sido llamada. Porque hay eventos que no se pueden repetir. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no se puede repetir. Ni en un altar católico romano de la misa. El cura no tiene la autoridad ni el poder de sacrificar a Jesucristo. Jesús se ofreció a sí mismo, puso su vida y la tomó de regreso. Resucitó al tercer día. No está en una cruz. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay un acusador delante de Dios que se llama el diablo, acusando a la iglesia de Jesucristo. Y Cristo está intercediendo por nosotros. Pero cuando Él se fue, dejó al Espíritu Santo, al Consolador, a cargo de la iglesia. Bendito sea el Señor que no dejó a un hombre, dejó al Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 29, versos 11 al 12. No solamente los egipcios se van a matar unos contra otros, pero en el futuro dejarán de ser musulmanes para alabar al Dios de la Biblia. Pero miren la otra cosa que va a pasar en Egipto. Ezequiel 29 del 11 al 12. Esto no ha pasado en la historia.
Usted lo puede buscar, no lo encontrará. Es una profecía bíblica para el futuro. Esto acontecerá después que la iglesia sea levantada, probablemente. Dice el versículo, hablando de Egipto, no pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Por 40 años Egipto no será habitado. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades, entre las ciudades destruidas, estarán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Más adelante dice la Biblia que después de 40 años traerá a los egipcios de regreso a su tierra, y ahora serán una nación despreciable. Ya no serán esa nación que tiene la influencia que ha tenido a través de toda su historia. Disminuirá su poder, su influencia en el mundo. Dios determina la grandeza o la bajeza de una nación basado en la obediencia a los principios de la palabra de Dios. También vamos a ver más adelante el destino profético del río Nilo, el río más largo del mundo, que va desde allá en el país de Uganda, en el lago Victoria, nace, pasa por Sudán, Etiopía, Egipto, y desemboca en el mar Mediterráneo en un torrente que se divide por lo menos como en 10 ramas diferentes. Veamos lo que nos dice la Biblia en Lucas 21:28. Lucas 21:28. Esto dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que ya han comenzado a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La Biblia presenta el resultado final del conflicto árabe-israelí y el final de la religión musulmana, la religión católica y de todas las religiones del mundo. Los días del terrorismo internacional están contados. El mundo del terrorismo llegará a su final, no por medios políticos, diplomáticos o militares, sino por la intervención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de las profecías bíblicas no solo autentican la soberanía de Dios, pero también al autor de las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas tienen como objetivo preparar al ser humano para los tiempos en que vivimos. La Biblia dice, 2 Timoteo 3 del 1 al 12, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya lo estamos viviendo, los tiempos peligrosos. Es prohibido ir a la iglesia, pero es permitido robar, matar, destruir, pero es prohibido ir a la iglesia en estos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esta es la condición del mundo en que nosotros vivimos. No será mejor, va a empeorar. En el futuro, de una manera temporal, el anticristo resolverá los problemas del mundo y traerá paz por un tiempo corto. Pero dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y Cristo habrá de intervenir eventualmente, porque de no intervenir, el hombre destruiría toda vida existente sobre este planeta. Y Dios no se lo va a permitir, porque todavía Dios tiene un plan con este planeta, después de ese periodo de tiempo, 1000 años más de paz sobre esta tierra. Es necesario que venga Cristo. No que venga otro sistema político y otro gobierno. No, necesitamos a Cristo. Cristo es el príncipe de la paz.
Él es la única persona justa que juzgará al mundo con justicia. Lo gobernará con justicia, pero también lo gobernará con vara de hierro por causa del pecado del hombre. Quiere el Señor que nosotros, los que somos creyentes, podamos llevar este mensaje a los que no lo conocen, hablándole al mundo por los valles, los collados, las montañas, las ciudades, del amor que sentimos los redimidos por la sangre de Jesucristo, que es nuestra única esperanza y la única esperanza del hombre. Padre, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones. Que en esta mañana tu palabra encuentre eco, un lugar de recepción en el corazón que la ha escuchado. Trae salvación sobre todos aquellos que aún no son salvos. Abre sus corazones para que sus nombres puedan ser redimidos por la sangre gloriosa de Cristo nuestro Señor, para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. En el nombre eterno de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.